Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y de verdad celebro reencontrarnos después de no haberlo hecho, por lo menos de manera tan contundente, en estos últimos 2 años. Ahora regresamos con todo, y además de volver a ver aquí en estos pasillos, en estos salones, a nuestra adorada Laura Restrepo. Bravo. Yo creo no exagerar si digo que Laura Restrepo es una ciudadana del mundo. Debido a su obra y a su propia actividad política, su andar la ha llevado a vivir en diferentes partes de nuestro planeta y a tener viajes a través de algunos países, incluyendo África. Ha vivido incluso en México, por cierto. Con la novela que hoy se presenta, Canción de los Antiguos Amantes, y a partir de la leyenda de la Reina de Saba, Laura nos presenta un hermoso caleidoscopio que sirve de umbral a dimensiones apasionantes. Esta novela se une a otros títulos que la querida autora colombiana nos ha entregado para goce de todos los lectores, sus lectores, no solo de nuestro idioma, sino del mundo entero. Entre los múltiples premios que Laura ha recibido en su trayectoria literaria, 2 de ellos me resultan muy significativos y dieron lugar a conocerla de manera muy personal. Me refiero, por supuesto, al Premio Alfaguara de Novela en su edición 2004 con Delirio y al Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1997 que recibió en nuestra FIL por su título Dulce Compañía. Por lo anterior puedo afirmar que me une con Laura no solamente una amistad entrañable, sino muchas anécdotas y recuerdos memorables. Nuestro querido y siempre recordado José Saramago alguna vez dijo de ella: cuando el nivel de la escritura llega hasta donde lo llevó Laura Restrepo, hay que quitarse el sombrero. Yo me quito el sombrero y aprovecho la ocasión para reiterarte, Laura, mi cariño y mi agradecimiento. Celebro también que nos acompañe otra cercana amiga, Mariana H., quien se nos une esta tarde. Y por supuesto, gracias a Alfaguara, sello editorial de Penguin Random House. Gracias a cada uno de los que están aquí, de esta queridísima casa editorial, por compartir con los visitantes de la feria la presencia de Laura Restrepo en este espacio. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, del 1 al 10, ¿qué tan afortunada creen que me siento en este momento por estar aquí? Gracias a la FIL, gracias a Alfaguara, Marisol, a Mayra, Laura, por supuesto. Y quiero decir una cosa más acerca de Laura. Ya saben que en estas ferias de pronto siempre hay grillas, chismes y demás. Y hoy que estuve hablando de la presentación con Laura, que la gente me preguntaba, oye, ¿y hoy que te toca presentar a Laura? Te lo juro, Laura, no hay una sola persona que no me haya dicho qué tipaza, qué escritoraza sasa, qué envidia. Y son cosas que en esta feria, ya sabes que las envidias, bueno, para arriba y para abajo, por todas partes, pero es muy raro encontrar que alguien, que toda una comunidad se una para solamente decir cosas buenas de tu persona y de tu literatura. Así que es importante a veces decir esas cosas bonitas de las grandísimas autoras que se presentan en esta FIL. Este es un libro que es para mí afortunadamente complicado de presentar porque es muchísimos libros, muchísimos años, muchísimas tradiciones. Creo que algo que nos dejó la pandemia, si es que ya podemos hablar en pasado, es la empatía. Muchas veces, no sé si les pasó que pasaba algo en Turquía y decíamos, bueno, no fue en México, no pasa nada. Y pasó algo en Ghana y entonces, bueno, pero está muy lejos. Y cuando ocurrió la pandemia y nos llegó a todos, creo que nos dimos cuenta que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Y este libro hace eso, acercarnos muchísimo a personajes, tradiciones, que nos gusten o no, a situaciones de riesgo, de amor, por suerte, que pensaríamos que están mucho más lejanos de lo que realmente están. Y aquí, en estos cantares, nos acercamos, nos enamoramos, nos horrorizamos también en muchos sentidos. Y gracias, Laura, por este libro. Como Laura tiene yo lo veo como un trote de gacela a Laura, porque va escribiendo
y justo vas trotando y vas escuchando nombres y de pronto vas de Nerval a Rambó, a Carlos Santana, que nos encanta que nuestro mexicano Carlos Santana aparezca en tu libro. Ya apareció Molotov en Hot Sur, entonces eso siempre nos gusta. Pero cuando lo lees de manera tan natural, no te estás dando cuenta de todo lo que estás absorbiendo en tan solo un párrafo. Y eso es un privilegio para nosotros los lectores. Como son varios personajes, me gustaría que pusiéramos el contexto para que todos estemos más bien en el mismo tono y que nos cuentes, para empezar, quién es Vos Mutas, así se llama, él mismo sabe que tiene un nombre bastante extraño, quién es, cuál es su obsesión y qué está buscando, si es que acaso él lo sabe del todo. Bueno, muy feliz de este reencuentro una vez más aquí en FIL. Muchas gracias a Marisol por sus palabras. Marisol, como ella dice, hemos sido amigas y ella ha sido mi editora durante mucho tiempo. Muchas gracias a Mariana, va a ser gratísimo conversar contigo. Aquí está Pilar, Gerardo, Maita, mis editores, tanta gente que nos hemos venido reuniendo a lo largo de los años aquí en Guadalajara, que ya se ha vuelto como una hermandad. Cada año venimos con nuevas escrituras, con nuevas lecturas a este sitio maravilloso que ha logrado hacer Raúl, la Universidad de Guadalajara, convirtiéndola en la feria del libro más importante del mundo de habla hispana. Eso no es poca cosa, un portento de feria internacional con presencia de todos los países, una apertura al mundo y al mismo tiempo una ventana nuestra para que nos miren y poderlos mirar también. Así que encantada, Mariana, vamos a hablar. Esta novela entonces se llama Canción de Antiguos Amantes, y la primera pregunta que me hace Mariana es: ¿quién es Vos Mutas? El narrador y uno de los principales protagonistas de la novela. Canción de Antiguos Amantes son dos historias de amor condensadas en una novela, en tiempos históricos muy distintos. Una de las historias de amor en tiempos bíblicos, la historia de la reina de Saba y el rey Salomón, y una historia de amor en tiempos muy concretos, muy presentes, muy reales, de Vos Mutas y una partera somalí que se llama Sarabaira. Vos Mutas es un nombre en latín, quiere decir buey mudo. Es un ex seminarista a quien por estudiar a Tomás de Aquino le decían así, Vos Mutas, que era el nombre que le daban a Tomás de Aquino cuando estaba estudiando en el seminario, por grande, por corpulento, por gordo, por tímido, porque pensaban que nunca iba a salir una palabra de ese seminarista tan callado. Y hay que ver pues con los tomos y tomos con que se dejó venir después. Vos Mutas se parece a él en su físico, el corpachón, así un muchachote de pelo en pecho, pesado, tímido, que acaba en el Yemen por razones que ya conversaremos nosotras, y acaba protagonizando esa segunda historia de amor que de alguna manera se entrevera con la primera, entre este muchacho, que es, digamos, el narrador, el escritor, el que va a contarnos la historia, y la partera somalí. Esa partera cómo me cae bien, porque además es ruda, ¿no? El mismo Vos Mutas dice que no tiene mucha empatía, pero cuando se conocen, ella está realmente en su papel, encarrerada en resolver cosas, e incluso le dice, a ver, tú, ¿cómo te llamas? ¿No? Le dice a Vos Mutas, a ver, tú, ¿cómo te llames? No, me da igual, ni siquiera le da mucha importancia al principio. Ya después no voy a revelar qué es lo que puede suceder, pero sí, ella es una mujer muy entera, que también tiene un pasado complicado. ¿A qué se dedica en el presente Sara? Además de ser partera, está también con los médicos. Bueno, de pronto, Mariana, empecemos a contarles el lugar donde transcurre la novela y por qué. El origen de la novela son una serie de viajes que hice con Médicos Sin Fronteras
Bueno, he estado con ellos en varias partes del mundo. Me invitan, como invitan a varios escritores, con el fin de que uno haga reportajes, digamos, para darle visibilidad, con un maravilloso fotógrafo y con un relato lo más literario posible de conflictos tan enquistados que la prensa normalmente ya no los reseña. Entonces, esta novela tiene que ver con los viajes que hice con ellos a 3 lugares del mundo, que son Yemen, Somalia y Etiopía. Bueno, a Somalia no logramos entrar porque les habían secuestrado a 2 médicas, pero sí estuvimos recorriendo la frontera y todo el desplazamiento somalí por el Yemen. Entonces, el origen son una serie de reportajes que salieron publicados, pero que a lo largo de 7 años yo quise convertir en una novela, deslumbrada con esas tierras, deslumbrada con lo que vi allí. Yo no tenía ni idea, cuando me dijeron Yemen, yo no tenía ni idea, no, a duras penas lo podía ubicar en el mapa, era un país del que no tenía referencias. Sabía que estaban pasando por una situación brutal, una guerra feroz, interna y externa, y tenía un dato, Mariana, y es que de ahí, de estos 3 países, Yemen, Somalia y Etiopía, corresponden a lo que era el mítico reino de Saba. Y se supone que la reina de Saba había existido en algún lugar allí impreciso, porque no se encontraba exactamente dónde, pero esa era su proveniencia. Y había leído también un bellísimo libro de André Malraux que se llama La reina de Saba. En los años 30, Malraux contrató una avioneta. De hecho, la iba a pilotear Saint-Exupéry, que era piloto de guerra, recuerdan ustedes. Eso finalmente se pelearon y no fue él. Y sobrevoló el Yemen buscando las ruinas del antiguo reino de Saba. Nunca las encontró, pero yo digo que sí encontró a la reina, la encontró en su propio libro, un librito bellísimo que era como una primera pauta que yo tenía para llegar a este lugar que, pese a la gran tragedia por la que estaba pasando, a mí me deslumbró, porque yo les digo que yo soy muy viajera y ciudades como de la belleza de las del Yemen yo nunca he visto en mi vida. Es el medioevo musulmán intacto, porque allá nadie llega y nadie puede salir, se ha quedado al margen de la humanidad. La potencia del desierto, conocer ese desierto profundo produce la sensación que produce conocer el mar, y esa presencia bíblica tan intensa en esa tierra, porque no solamente la reina de Saba, ahí tú vas por el desierto y te señalan a la derecha un campamento de ACNUR con 100.000 refugiados, y a la izquierda están los restos del arca de Noé, y más allá está la piedra donde Caín mató a Abel, y una conjunción de tiempos, Mariana, que yo creo que explica mucho cómo está escrita la novela, porque no hay la secuencia temporal de pasado, presente y futuro. Ahí sientes que los tiempos se reúnen todos en uno solo. Y por eso las 2 historias de amor, si bien una es bíblica y otra muy contemporánea, yo quise que de alguna manera se fusionaran y que llevara al lector a esa sensación de que quizá es arbitrario o es simplemente una convención pensar en un tiempo dividido en pasado, presente y futuro, sino experimentarlo como un todo. Todo está sucediendo de alguna manera al mismo tiempo. Entonces, por ahí llegamos al Yemen, y la Zarabaida, la protagonista central junto con la reina de Saba, es una partera somalí que trabaja con Médicos Sin Fronteras, todo lo contrario de Vos Mutas, una mujer absolutamente aterrizada, con una historia tremenda detrás, pero también con una fortaleza y una capacidad de salir adelante y de ponerse al servicio de ayudar. De hecho, está basada en un personaje que conocí, que fue nuestra guía,
Había pues muchos varones ahí con nosotros y una mujer que fue la que me permitió como entrar en la intimidad de las mujeres. Ustedes saben que ellas van tapadas, las mujeres tapadas hasta la cara, no les ve sino las pestañas, y es como difícil romper el hielo, ¿no? Empezar, y ella, las somalíes no, las somalíes son mucho más africanas, mucho más parecidas a nosotros en muchos sentidos, y esta mujer fue la que me permitió como ese contacto con la intimidad de las mujeres del lugar, y me contó su historia. Se me perdió. De hecho, esta mujer que se llama Habiba, no volvimos a encontrarla. Los propios Médicos Sin Fronteras, en una situación tan enredada y tan guerrera como la que hay allá, se les ha perdido. Pero Sara Bayda refleja, es un poco el retrato de esta mujer todopoderosa que era la que yo conocí personalmente y que ahora convertida en ficción. La novela es una novela de ficción, si bien basada en hechos reales, yo los he recreado como me ha parecido para enganchar a la lectora y al lector en lo que es digamos, una historia de amor o doble historia de amor que resulte de muy sabrosa lectura. He puesto todo mi empeño en que así sea, digamos, que no el hecho de que tenga muchos datos, muchos lugares, muchos tiempos, no sean obstáculos, sino que de alguna manera la novela arrulle. Yo creo que he tratado de que tenga musicalidad la novela, Mariana, porque el intento mío es que la novela arrulle al lector, lo lleve como en un cierto ritmo, para que esa diferencia de tiempos, de lugares, de personajes reales, míticos, imaginarios, muy contemporáneos, se vayan mezclando en lo que puede ser como una especie de sonsonete a lo largo de la novela. Bueno, logras eso y más, mucho más, porque sí es muy musical, es una novela que de verdad, si pudiéramos tener la magia de la tecnología sensorial, huele, ¿no?, a calor, huele a sexo, huele a olíbano, huele a la comida, ¿cómo se llama esta cosa que ahorita nos vas a platicar qué es El también? cat, pero sí es muy sensorial, o sea, toda la novela te llega hasta los poros, te eriza el cuero, como decimos aquí en México, y hay una parte muy, muy importante, que es, por supuesto, el desierto, es todo un personaje en el libro, el diálogo de los personajes con el desierto, es a veces pedirle, a veces agradecerle, a veces reclamarle, no nos das nada. Llega un momento que alguno de los personajes dice, y hay una parte que a mí me conmovió, me entristeció también, cuando Sara y vos, estos dos personajes de los que nos habla Laura, están en el desierto y entonces empiezan a ver que se acercan unas mujeres, las desposeídas, y tienen muchísimas peticiones, o sea, no tienen casi nada que perder y tienen muchas peticiones. Y una de ellas, muy puntual y muy común, es estudiar. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque hemos sabido, gracias a gente como Malala Yousafzai, de la importancia de las mujeres y el estudio, la preparación y por ende, en gran parte, liberación, o por lo menos la idea de la libertad. Entonces, cuéntanos un poco a qué se enfrentan estas mujeres desposeídas y cuál es la importancia de que tanto este libro como este foro, como a donde llegue nuestra plática, hable de la necesidad del estudio en las mujeres. Sí, Mariana se refiere en realidad, a lo largo del territorio del Yemen, de ese gran desierto, lo que tú ves circular es todo el desplazamiento del Cuerno de África. Te paras abajo en el Golfo de Adén, que separa la península arábiga de lo que es ya Somalia y esa parte del Cuerno de África, y tú ves al Cuerno de África subiendo entero en un gran desplazamiento que va huyendo de la guerra, del hambre, de la sequía. Entonces son mujeres principalmente somalíes, etíopes, de Eritrea, de Kenia, del propio Yemen,
Y fue como el centro de los reportajes que yo hice, hablar con ellas. La clave, digamos, para la novela, el momento en que yo dije, aquí hay una novela, fue cuando, como reportera, acercándome a ellas, les preguntaba, bueno, lo elemental, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y ellas me respondían, muchas de ellas me respondían, yo soy descendiente de la reina de Saba. Y me lo decían con altivez, ¿me entiendes? Como tal vez tú tienes el coche y la ropa y no, yo no tengo nada, me ves como mendiga, pero yo soy descendiente de la reina de Saba. Fue como un momento de revelación donde yo dije, aquí la realidad y el mito se juntan, aquí nació una novela. Yo lo que quiero es ver cómo reflejo ese momento, ese nudo donde la realidad y el mito se vuelven una. Y lo que dice Mariana, vemos el desplazamiento interno en nuestros países, en todo Centroamérica, en países como el mío, Colombia, el desplazamiento ahora de toda la tragedia siria, ucraniana, y los vemos como una tragedia humanitaria que de hecho es una cantidad de dolor, de pérdida, de hambre. Lo que pasa es que nos olvida también todo el peso mítico que hay detrás del personaje del migrante y de la migrante, porque quien habla hoy día de migración habla básicamente de mujeres con sus hijos. El peso mítico que hay detrás, piensen ustedes que las grandes gestas occidentales, el inicio de nuestra literatura, de hecho el inicio de nuestra cultura, los héroes son grandes desplazados. ¿Quién era Eneas? Sino el que sale de una Troya destruida con su padre enfermo, con su hijo de la mano, y atraviesa todas las penurias y las desgracias del camino para llegar a fundar Roma. ¿Quién era Ulises? Sino otro desplazado de la guerra que recorre las islas buscando cómo volver a llegar a la casa. Y así infinitamente. Entonces hay una carga enorme, hay un peso mítico, humano, un carácter fundacional en el desplazamiento y en la migración que se nos olvida cuando tratamos de ver o cuando los medios nos muestran números y nos muestran la tragedia y no nos muestran el valor de la aventura de quien con una mano adelante y otra atrás agarra a sus viejos, agarran 4 corotos, 5 pollos, 2 perros y echan a andar a lo que el camino traiga. Entonces, esa frase de estas mujeres, yo soy descendiente de la reina de Saba, como que te hacía clic y te hacía pensar las cosas en otros términos. Y luego lo que dice Mariana, a la otra pregunta elemental, ¿qué estás buscando? Bueno, están sin techo, sin comida, sin medicina, sin futuro. La gran mayoría de las mujeres, sobre todo las somalíes, te responden, quiero ir a un sitio donde me pueda educar. Una te dice, yo quiero ser médica, yo quiero ser maestra, yo quiero educar, la educación, que tiene todo que ver con la reina de Saba, porque ustedes saben que en el mito bíblico de la reina de Saba, ella es la única mujer que aparece en la Biblia, no por ser santa, ni por ser puta, ni por ser mártir, ni por ser virgen, sino porque era poderosa, era la líder del imperio más poderoso de ese momento, que era el reino de Saba, porque ellos tenían el incienso. Ella era la dueña del incienso, que era el producto más valioso y más preciado en ese momento. Pero además era sabia. La reina de Saba era conocida por su sabiduría. Y cuando viaja a conocer al rey Salomón, es para probar si realmente, retarlo, para probar si realmente es sabio. Entonces, ese afán de conocimiento está en ellas y me encantó ver cómo seguía vivo ese afán de conocimiento que les viene también de su antecesora. Así como les digo que hay momentos muy, muy duros y vamos a platicar también de eso, también suceden cosas como cuando hay una chica que finalmente tiene una maestría y que finalmente logra su sueño de haber podido estudiar
Y es una escena muy, muy festiva que está con todas sus amigas que ahí sí no traen el velo, traen ropa interior increíble, traen las uñas pintadas, están en una comunidad de puras mujeres muy felices, no necesitando de los hombres, chateando, pero la chica que se va a casar no conoce a su marido y cuando se case, si es que se casa, ya no va a poder seguir ejerciendo lo que más le gusta, que es esa profesión. Entonces, la crueldad o la ingratitud de si finalmente puedes estudiar, hay una cuestión que te obliga a tener un marido, renunciar a tus amigas, a esta vida tan independiente, tan femenina, y casarte con alguien que no conoces y además ser, creo que la cuarta o quinta esposa. Entonces, ¿en qué situación también tienen las que sí logran ese paso del estudio y la emancipación? Claro, ahí toca Mariana un tema muy interesante y sobre todo importante en estos momentos que con el Mundial se ha puesto en tela de juicio, digamos, el rechazo, la censura al sometimiento de las mujeres en la cultura islámica. Yo tengo una visión contradictoria con eso. A mí me choca la prepotencia con que Occidente se coloca a sí mismo como modelo, ¿no? Como ustedes que están mal, ustedes que son atrasados, porque a nosotros como latinoamericanos también nos lo dicen siempre, ¿no? Ustedes que no han logrado la democracia. Por favor, ¿quién en el mundo puede decir hoy en día sean como nosotros? Si hemos visto los horrores que están ocurriendo en todos lados, si hemos visto un planeta que puede bien terminarse porque los países más desarrollados no han sido capaces de dar el más mínimo vuelco para la sobrevivencia de la especie. Entonces, en la novela, claro que yo reflejo lo que es el sometimiento de las mujeres, que sí existe y que es muy riguroso y doloroso en muchos sentidos, pero básicamente a mí me interesan las mujeres que allá también se rebelan. Yo creo que de nada sirve, yo no voy porque es que allá ustedes, no, yo sí voy y yo las busco. Y ustedes no se imaginan los portentos de mujeres que yo encontré, mujeres profesionales, rebeldes, dando su pelea a su manera. Nosotros no tenemos por qué llegar a decir es que tiene que ser como nosotros, que el que tire la primera piedra y que piense que ya lo logró todo y que es el ejemplo a seguir. Entonces, para mí, Sarabayda es el homenaje que yo quise hacerle a las mujeres rebeldes, a las mujeres inteligentes de ese mundo árabe y musulmán. Y Mariana se refiere a una escena de la novela, una de las que son tomadas muy de la realidad, ¿cierto? De lo que realmente yo viví, porque aparte pues del horror, del hambre, de la guerra, de los mutilados, es como una novela siguiendo Médicos Sin Fronteras, y a mí lo de la medicina, siempre he lamentado no poder ser médica, pero aprovecho para escribir sobre eso. Sí tiene mucha, bueno, tiene sangre. Yo le decía a mi editora, a Pilar, antes de que la leyera, cuando estábamos pensando en carátula, le decía yo, chorrea sangre, Pilar, pensemos en la carátula, porque esto tiene mucha operación, mucha amputación, sí. Pero no solo tiene eso, también tiene momentos como de una intimidad femenina, cariñosa, alegre, y me sucedió, yo creo que debo ser la única occidental que le ha pasado, que me invitaron a una despedida de soltera de una muchacha yemení. Ya no digamos de la parte más popular de donde vienen las desplazadas, una muchacha de clase media, psicóloga, y entonces sucedió lo que dice Mariana, que llegamos a una torre de esas. Ustedes saben que Sanaa, la capital del Yemen, y muchas de sus ciudades son edificios hasta de 12 pisos, edificios medievales construidos de barro, y en la parte de arriba tienen lo que llamaríamos nosotros el penthouse, con unas vistas sobre la ciudad y cojines así en el piso, y fueron llegando las mujeres todas de negro absoluto, todas tapadas, subiendo por esas escaleritas, y apenas llegaban arriba se empezaban a quitar los velos y a quitar la ropa y a quitar,
y de una sensualidad que le costaba a uno trabajo imaginar lo que había detrás de toda esa ropa negra. La ropa interior francesa, los estiletos así de altos, se sueltan el pelo ese negro que les llega acá, muy maquilladas. Eso ya de por sí fue como toda una revelación. Y después muy divertido porque los hombres no pueden verle la cara a las mujeres, a menos de que sean familiares, ni siquiera el novio. O sea, ella se estaba casando con un hombre que no le había visto la cara. La cara de él sí la veíamos, había una foto así grande, un tipo así ya viejón, mucho mayor que ella, gordo, con la llambilla que llaman, que es como un puñal que usan aquí, muy fálico, bien en la cintura, bien visible. A él sí que lo veíamos, pero él no la había visto a ella. Pero todas tenían celular, todas tienen el móvil y lo utilizan permanentemente, y con el móvil se tomaban fotos las unas a las otras, se la mandaban al hermano, al primo, el primo al amigo, finalmente. También ellas se inventan maneras de romper las propias restricciones, ¿cierto? Que es una cosa que no le gusta a Occidente decirlo. También allá hay vías de rebeldía y de renovación. Y ahí viene la historia de esa muchacha que no les vamos a contar en qué acaba, que iba a ser la cuarta esposa de este gordo por allá rico del norte. Laura, hablando de cómo tejiste esta novela, de pronto encontramos muchas citas de obras muy importantes que nos las indicas paso a paso al final en las notas, ¿no? De grandes libros. Tú tomas alguna línea para construir tanto antes como después, y ahí es cuando digo, cuando me refiero a que eres como una gacela narrativa, es porque van entrando estas citas, van entrando estas obras que a veces podemos reconocer alguna línea, muchas veces no, pero no importa, ¿no? Porque lo vas tejiendo de manera que no se noten las costuras. Y también hay otra herramienta narrativa que son las alalations. ¿Nos puedes contar de estas locas adorables que aparecen también como a manera de coro y que también van tejiendo toda la narrativa de la obra? Entonces, sí, justo eso, o sea, ¿qué obras vienen involucradas y quiénes son estas personajes que también tejen la historia? Bueno, vamos a empezar por ahí. Las alalations son las abuelas. Alguien allá me dijo que abuela se decía alalation y así lo puse yo. Después hablando con los que hablan árabe me dijeron, ¿qué te inventaste? Sí, esa palabra, no sé por qué a mí me sonó y bueno, ahí quedó. Así que son las alalations. Y en realidad la historia es contada por las viejas que se reúnen en la cocina a contar historias. Eso también permite como la flexibilidad de mezclar lo real con lo ficticio, lo mítico con el presente, porque son ellas alrededor del fuego en la cocina. Además, en el Yemen es costumbre lo que llaman el kat, que son hojas verdes que se mascan y que producen algún grado de alucinación. A mí me dieron y a mí solo me supo amargo. Bueno, aparte de esta novela, creo que no tuve más alucinaciones con pero me gustaba también como compartir con el lector que estas son historias de viejas. Nosotras tenemos las abuelas que fuman tabaco, por ejemplo en Colombia, que el tabaco produce un cierto grado de alucinación, ¿cierto? Y es como tradicional, ¿cierto? La vieja con su tabaco contando historias. Entonces aquí me gustaba estas viejas así en la complicidad del fuego, medio borrachitas ellas con el cat, contando estas historias. Me parecía que eso le daba la elasticidad que yo buscaba. Y a lo que te refieres, a lo que se refiere Mariana con las citas que hay, es que después de la investigación, digamos, de campo, los viajes a estos lugares, vino porque además yo estaba hablando de un lugar que bien podía ser el fin del mundo, ¿cierto? La sequía, la guerra, los bombardeos, el hambre, como la idea de si el fin del mundo ya se nos vino,
aquí, en este lugar, empezó. Y llego yo a mi casa después de los viajes a sentarme a escribir y ¿qué sucede? La pandemia, o sea, lo que me parecía a mí que era algo tan lejano de un rincón apartado, resultaba que todos estábamos involucrados en esa situación que bien podía ser una especie de visión de lo que podía suceder si las cosas no cambian radicalmente en el planeta. Entonces vinieron esos 2 años de absoluta quietud que ya fue como el momento de escribir el libro. Y ahí vino la parte de la investigación, digamos, libresca, porque me llamaba mucho la atención por qué la reina de Saba se convierte en una obsesión. De tantos personajes bíblicos, por qué la reina de Saba ha sido una obsesión en Occidente de tantos pensadores y filósofos y óperas y de cuadros, la cantidad de pintores que han pintado a la reina de Saba. Entonces me puse a buscarlos, por ejemplo, Gerard de Nerval. Para Gerard de Nerval, el gran poeta romántico que abre las puertas de la modernidad en Francia, Gerard de Nerval tenía una obsesión con la reina de Saba, una obsesión que va más allá de lo folclórico, porque para él era la mujer imposible, la mujer fascinante y a la vez aterradora. De él tomo yo una figura que luego voy a repetir a lo largo de la novela, que es el beso de la reina. Eso está en una frase de uno de sus poemas, el beso de la reina. A quienes la reina besa se conforma como una especie de hermandad, de clan de los besados por la reina. Pero el beso de la reina es el beso de amor y también es el beso caníbal, que me encantaba a mí como las dos fases del personaje, ¿no? La fascinación y al mismo tiempo el horror, el pánico. Yo creo que mi reina de Saba, ya la verán los que no la hayan leído, es como un bello monstruo, un poco animal, un poco ser humano, un poco pasado, un poco presente, un poco viva, un poco ya no. Entonces, así como Gerard de Nerval, aparece también personajes que se vuelven personajes, digamos, de ficción en la novela, pero que son personajes históricos que tuvieron que ver con la reina de Saba. Aparece de pronto Rimbaud. Ustedes saben que Rimbaud vivió en esa zona del planeta. Cuando dejó la poesía, vivió mucho tiempo entre Yemen y Etiopía. Entonces aparece Rimbaud metido en la novela también. El propio Tomás de Aquino, que en determinado momento, quien lo creyera, tuvo alucinaciones con la reina de Saba, aparece también ahí. Y desde luego, para esas partes, digamos, de personajes reales y que tienen que ver con la cultura, pues hice una investigación honda, releí todas sus cosas y yo quería compartirlas con el lector, Mariana. Entonces, aunque no es práctica de la novela poner una bibliografía y poner las notas, yo pensé, si yo he estado leyendo estas cosas de estos autores, yo quiero que también el lector que se interese pueda leerlas. ¿Por qué no decirles? Esto lo saqué de tal parte, si te interesa el tema, síguelo. Esta es la página, este es el libro, este es el autor. Entonces, por eso tiene, digamos, ese lado de documentación para destapar la cocina del autor. El autor no es alguien que sabe de antemano, es alguien que investiga, que lee, que busca. Y eso es un proceso que a mí me parecía que era bonito hacerlo con la lectora, con el lector, ¿cierto? A esto llegué así, por estos caminos. Estas fueron mis fuentes, de aquí saqué. Si tú quieres continuarlo y si tú quieres ahondar, aquí están como las referencias que yo te puedo dar al respecto. Sí, es como un semillero. Una vez que terminas este libro, entonces empieza un nuevo camino, por lo menos para mí como lectora, así decir, bueno, pues si esta frase salió de este libro, vamos, y tengo muchas lecturas por hacer a partir de este libro, y quiero decir que estamos empezando y ya nos vamos, pero tenemos 5 minutos para preguntas, pero sí es un libro que tiene tantas emociones adentro. A mí me conmueve mucho, Laura, el asunto, hablando de la reina de Saba, su soledad, su abandono, el abandono de su madre,
el ponerla en contra de su hermana, que es bellísima, no como ella, que le llama patas de cabra, y que es peluda, haces una reflexión con respecto, va a sonar muy feo, pero los pelos y el pelo en las mujeres. Mencionas a Patti Smith, que me parece una referencia punk impecable, y como les digo, hablar de crueldad, de encuentros, de desencuentros, de movimientos políticos, de educación, de poesía. Queremos, por favor, pedirle a la gente que nos diga quién tiene alguna pregunta. Ya el señor ya se puso de pie. Sí, les pido, por favor, que sean muy concretos para aprovechar a nuestra autora, que tiene poco tiempo para contestar, y si nos pueden apoyar los chicos de la FIL, ahí está. Gracias, Laura. Primero, perdón, Mariana, por excederme un poquito en decir, Laura, de verdad eres de las mujeres que más admiro en la literatura latinoamericana. Es una maravilla tu novela La novia oscura, la adoro, la adoro. Y la pregunta es muy simple. Yo sé que tú eres muy dedicada cuando escribes a ser muy puntual en las cosas, pero tú, Laura, algo tiene que ver todo lo que has escrito de estas mujeres, sobre todo cuando te adentras en ellas. Algo tienes que ver, concrétame esa parte de tu... ¿Con ella o con...? Sí, cuando haces esta investigación, o sea, ¿de verdad sientes que eres parte de una mujer o simplemente eres una novelista? Ah, a ver, qué tremenda pregunta. ¿Se pueden las dos? Mira, yo pienso primero que uno existe en todos sus personajes, pero esa es una respuesta un poco de cajón. No me llama la atención hablar de mí, digamos directamente, me parece como un abuso con el lector de soltarle mis rollos personales, no le veo, pero sí compartir con el lector, con la lectora, el mundo que vivo y la gente que nos rodea y que constituyen nuestra vida, nuestro momento histórico. Entonces, más que aparecer yo, de pronto una invitación a compartir un mundo a través de la lectura. ¿Tiene sentido? Ayer Alberto Mangel dijo que había que olvidarnos de si la literatura la escriben hombres o mujeres, ¿no? Que habría que casi pensar que debe ser algo que no se enteren de quién lo escribió, sin género ni nada, ¿no? Creo que tú lo logras, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Una más de volada. Acá, por favor, gracias. Acá está el micrófono atrasito para que todos puedan oír. Gracias. Un saludo desde Baja California. Una pregunta y felicitaciones por su intervención ahorita. ¿Hay una evolución de Laura Restrepo en su forma de escribir desde La Isla de la Pasión hasta ahora? Que fue de los primeros libros y bellísimos y con una profunda investigación como ahora. Mira, ¿Hay yo una creo coincidencia? Esa es una pregunta muy buena. Yo creo que sí, desde La Isla de la Pasión yo he tratado de romper los márgenes de los géneros, como volverlos más elásticos, que al hacer una novela no se pierda el placer del ensayo, por ejemplo, no se pierda el placer de la poesía, tratar de integrarlos de tal manera que se ensanche el marco de la novela. Yo creo que desde La Isla de la Pasión, donde hay capítulos que son estrictamente investigados y históricos y van alternados con capítulos literarios. A partir de ahí, a mí esa primera novela, ya había escrito reportajes porque llevaba años de periodista, pero esa primera novela que tiene esa mezcla, que es además mi novela mexicana, porque es hecha sobre la isla de Clipperton, la Isla de la Pasión acá, que además me llevó a conocer México, porque me pasé todo México buscando los datos para escribirla. Pero a mí me parecía que a pesar de que yo tenía tanta investigación y había hablado con tanta gente, había cosas que yo sabía que habían sucedido aunque nadie me las contara. Una conversación en una alcoba, por ejemplo, una pelea entre dos de los personajes.
Eso nadie me lo había dicho y sin embargo yo sabía, esto tuvo que pasar. Me parecía estarlos oyendo, entonces hice esa mezcla de investigación histórica y literatura. Mira que me costó mucho publicarla, nadie me la quería publicar porque me preguntaban, ¿y esto qué es? Esto es o quítele la literatura o quítele la historia, pero la cosa no pega. Y a pesar de la urgencia que tenía yo de que me publicaran, entre otras, económica, pues dije, no, mi novela es así, es como es, y voy a esperar hasta que aparezca el editor que la vea. Y yo creo que ese es un proceso que lo he seguido haciendo en todas las novelas, ensanchando, tratando de que varios géneros entren en uno sin que se pierda en la medida de lo posible el placer de seguir una historia. Bueno, ya, un aplauso enorme para Laura. Tremenda autora, gracias. Gracias por esta plática. Y para la gente que quiera, va a haber una firma de libros en el área internacional, módulo de firmas en el área internacional. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso otra vez a Laura Restrepo. Para Mariana.